Dios les bendiga, hermanos. Es una gran bendición la que el Señor nos concede, no solamente la vida, la salud, sino también la oportunidad de reunirnos para realizar nuestro estudio bíblico de este día jueves. Continuamos con el tema de la oración en el Nuevo Testamento, y la lección número 10 nos lleva a considerar la oración de Esteban. El texto bíblico es Hechos 7, 54 al 60 y Hechos 6, del 3 al 6. Les recomiendo siempre, mis hermanos, hacer las lecturas respectivas antes de iniciar el estudio. El versículo que vamos a memorizar dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 60. El propósito de nuestra lección es analizar la oración intercesora de un verdadero discípulo, extraer del relato elementos especiales de la personalidad de Esteban, y siempre seguimos tratando de observar las diferencias en la práctica de oración del Antiguo y del Nuevo Testamento. En lecciones anteriores vimos las características de la oración intercesora. Recordamos que la oración intercesora es aquella en la que una persona ora pidiendo por una necesidad de otras personas y no por necesidades propias. En una oración intercesora no oramos por nosotros mismos. La oración de Esteban tiene las características de una oración intercesora y además tiene características especiales. Esteban está viviendo un momento difícil, es un mártir. Y cuando decimos mártir nos referimos a personas que murieron por la causa de Cristo. Y al inicio de la era cristiana, después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a proclamar o a difundir el mensaje del Evangelio, Esteban se convierte en el primer mártir de la era cristiana. Es la primera persona que ante la persecución de los judíos muere por causa del Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que él hace mientras está en sus últimos momentos, podríamos decir, en su oración no pide a Dios que lo salve, no clama por él mismo, sino que hace una oración intercesora por quienes lo atacan. En el Evangelio tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Jesús en la cruz pidió a Dios misericordia para aquellas personas que lo estaban crucificando. Y ahora Esteban hace lo mismo. Es una oración intercesora porque no pide a Dios por sí mismo, sino que está pidiendo a Dios por otros. Y en este caso, por personas que lo están atacando duramente. Vamos a hacer la lectura bíblica de este texto en Hechos 7, 54 al 60, y lo vamos a hacer en dos versiones diferentes. Lo vamos a hacer primero en la versión Reina Valera 60, que es la que nosotros conocemos, y luego lo vamos a hacer en la versión Dios habla hoy, que también es muy conocida. En la versión Reina Valera 60 dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetiendo a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es, como decía, la versión Reina Valera 60, que es la que usamos normalmente en la iglesia.
Ahora vamos a leer la misma porción bíblica, pero en la versión Dios habla hoy. Y dice, cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Ahí está el mismo texto, mis hermanos, leído en dos versiones diferentes. Ahora, ¿quién era Esteban? Por eso agregué ahí la lectura de Hechos 6, capítulo 6, versículos del 3 al 6, porque Esteban aparece en este capítulo 6 del libro de los Hechos cuando fue electo como diácono. Y en ese relato, en los versículos del 3 al 6, notamos las cualidades que deberían de tener los hombres escogidos para ser diáconos y por lo tanto eran cualidades que estaban en la personalidad de Esteban. En primer lugar, era un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. En segundo lugar, él fue llamado a un ministerio especial al ser electo, ¿verdad? Al ser electo diácono. Y número 3, fue ordenado por la imposición de manos de los apóstoles. Ese es Esteban, esa es la personalidad de Esteban. Y en el capítulo 6 está él siendo escogido por los apóstoles y por medio de una votación como diácono en esa iglesia que nacía. Ahora, miremos el ministerio de Esteban. Nos llama la atención, mis hermanos, esto porque los diáconos fueron escogidos para servir las mesas. Y para servir las mesas donde los apóstoles atendían a viudas y huérfanos. La palabra de Dios dice que llegó un momento en que para ellos era imposible atender las mesas, atender a las viudas y a los huérfanos, a los necesitados, y a la misma vez poder proclamar el mensaje. Entonces ellos decidieron elegir a un grupo de varones con esas características que acabamos de ver y que ellos se encargaran de servir las mesas y entonces los apóstoles se iban a encargar de la proclamación. Y por años, mis hermanos, en la iglesia, por eso se ha hecho una gran diferencia entre el ministerio de los diáconos y el ministerio de lo que en aquel momento eran los apóstoles y que ahora son los ancianos. Fíjense que en Hechos 6, los versículos 7 y 8, hay otros dos detalles muy importantes. En el versículo 6 dice que crecía la palabra del Señor y se multiplicaba el número de los discípulos. Ese era el efecto del trabajo apostólico. Es decir, conforme ellos fueron extendiendo la predicación y llegando a diferentes lugares, la palabra crecía y se multiplicaban los discípulos. Ahora, en el versículo 8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Repito, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí nos deja claro que Esteban no era un diácono común y corriente, podríamos decirlo de esa manera, o sea, una persona que se dedicó únicamente a servir las mesas. Él dice que estaba lleno de gracia y de poder y hacía prodigios y señales entre el pueblo. Por eso, cuando a nosotros nos han enseñado, mis hermanos, en teología, que diácono es un ministerio que está al mismo nivel que los ancianos, y en algunas iglesias un diácono o un anciano pueden
apoyar al pastor en oficiar la cena, por ejemplo, cuando ya se ha llegado a entender. Era un diácono, pero estaba haciendo una tarea también de proclamación. Ahora, esa tarea apostólica en ese tiempo era difícil porque había una dura persecución. Los apóstoles fueron perseguidos. Los apóstoles, todos los discípulos eran perseguidos porque la iglesia judía, el pueblo judío y también los romanos no estaban de acuerdo con que ese mensaje fuera extendido. Y así, en esa misma persecución, Esteban fue arrestado. Cuando Esteban fue arrestado, fue llevado ante el sumo sacerdote, pero no solamente ante él, sino que ante lo que se llamaba el concilio, donde estaba el sumo sacerdote y los sacerdotes, fariseos, escribas y todos los más importantes de la religiosidad judía. Y ahí él tuvo oportunidad de defenderse, de explicar, de justificarse delante de esas autoridades. Y fíjense que la defensa que Esteban hizo está contenida en un mensaje en el cual les presentó todo el proyecto de Dios desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Ese mensaje lo encontramos en este mismo capítulo 7, los versículos del 2 al 53. O sea, son 51 versículos en los que se resume la defensa de Esteban. Ojalá ustedes sientan curiosidad y en un momento que tengan tiempo puedan leer todo lo que Esteban les dijo. Por eso cuando leemos el 54 que dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes, rechinaban los dientes de la cólera, es porque han oído todo lo que Esteban les dijo. Fue un mensaje muy duro y lo podemos ver en la reacción de ellos. Cuando dice ahí que se enfurecían en sus corazones y rechinaban los dientes contra él, nos da idea de cómo era el enojo que estaban sintiendo. Ellos eran los sacerdotes y el sumo sacerdote que oyeron a Esteban y se enojaron por todo lo que él les dijo. Pero hacían todo esto, dice que dando grandes voces arremetieron contra él. Lo encarcelaron y lo sentenciaron a morir apedreado. La muerte de Esteban, como leímos mis hermanos en el texto, los versículos del 54 al 60, ese es el último momento en la vida de Esteban. Esteban pasó este proceso, pero no lo pasó como un ser humano común. Un ser humano común que es apedreado y maltratado físicamente, se debilita de tal manera que le pegan y poquito a poco va perdiendo el conocimiento. Sin embargo, Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo y tenía puestos los ojos en el cielo. Y de esa manera, lleno del Espíritu Santo y con los ojos puestos en el cielo, él tuvo la bendición de ver la gloria de Dios y a Jesús, dice, a la diestra de Dios. Y dio testimonio, porque en el versículo 56 dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando lo apedreaban, él invocaba a Jesús y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero lo más importante para nuestro estudio es su intercesión. El momento de la intercesión está en el versículo 60. Ya a punto de morir, él se pone de rodillas y clama a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús en la cruz, mis hermanos, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No son las mismas palabras las que dice Esteban, pero podemos decir, mis hermanos, que está en un mismo sentido. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, durmió. En la versión Dios habla hoy que leímos, dice, murió. Eso es lo que significa durmió. Ahora, para concluir, mis hermanos, el testimonio de Esteban es un gran ejemplo
para nosotros los cristianos. Ustedes saben que en la guerra que hay ahora allá en las tierras afganas, hay muchos cristianos muriendo por su fe. Y hay iglesias enteras orando por estas personas, porque en aquel mundo musulmán el ser cristiano es un pecado quizás de la misma manera que para los judíos en aquel momento era pecado ser cristiano. Allá la iglesia iniciaba, pero ya aquí imagínense, después de tantos siglos de cristianismo, todavía hay persecución para los cristianos. Entonces estoy tratando de que comparemos, mis hermanos, la muerte de Esteban con lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Para nuestra conclusión, para nuestro estudio, concluimos diciendo que Esteban murió de manera muy dura, porque morir apedreado es una cosa espantosa, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que era una muerte dura, dolorosa, fue capaz de interceder. A pesar de que todos lo maltrataban, él todavía intercede por ellos. Lo sacaron de la ciudad, fíjense, igual como sacaron de la ciudad de Jerusalén al Señor Jesús y lo llevaron al Gólgota. También a Esteban lo sacaron de la ciudad apedreándolo y llevaron sus ropas. Ese es un detalle que hay que ponerlo ahí entre paréntesis. Llevaron sus ropas a los pies de Saulo. Y hermanos, el relato bíblico ya en el capítulo 8, estamos leyendo el final del capítulo 7. Ya en el capítulo 8 vamos a ver cómo Saulo, este hombre que persigue a la iglesia, va a ser también a tener su momento de encuentro con el Señor. Saulo era uno de los que dirigían la persecución. Hermanos, al pensar en la muerte de Esteban y este momento en el que aparece en escena Saulo, nosotros tenemos que entender que todos estos eventos están bajo el control de Dios. Dios tiene siempre un propósito en todo lo que sucede en el mundo y en la vida de sus hijos. Esa es una de las enseñanzas que nos sostienen a nosotros cuando pasamos circunstancias difíciles. Aunque nosotros no llegamos a ser perseguidos por el Evangelio, aunque nosotros no llegamos a correr peligro de muerte por ser cristianos, pero siempre tenemos pruebas y dificultades. Solamente con la ayuda de Dios y con leer estos testimonios nos podemos fortalecer. Que Dios les bendiga, mis hermanos.